escalando peldaño, vamos cruzando la cruz, sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor. Y vamos escalando peldaño, vamos mirando la cruz, sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. ¡Sí, Señor! Vamos escalando peldaño, vamos mirando la cruz, sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaño, vamos mirando la cruz, sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. ¡Sí, Señor! Y a su nombre, del aplauso más fuerte al Rey bendito de la gloria. Pueden tomar su lugar, gracias hijo, pueden descender. Amén. ¿Cuántos bendecidos hay esta noche? Amén. Puedes saludar al que está a la par, dile qué bueno verte, salúdalo. Yo sé que ya lo hicieron al inicio, ¿verdad? La bienvenida y bueno, estamos, como siempre he dicho, contentos, gozosos por lo que el Señor está haciendo. Así que le pido a todos que tomen su lugar, por favor, los que están en el baño puedan venir a tomar su lugar y estar listos para lo que el Señor tiene la porción que tiene para esta noche con nosotros. En lo que toma su lugar, me ayuda a orar. Levante su mano derecha y oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos diste de poderte cantar, de poderte adorar, de poder ofrendar, de poder pedir, Señor. Te pido, Señor, por el mensaje que me has dado para esta noche, que pueda traer ese fruto extraordinario de parte tuyo, Señor, que lo que enseñemos sea conforme a tu voluntad y no conforme a la voluntad humana. Papito, que cada ejemplo que podamos dar sea totalmente a tu voluntad. Ayúdame a fluir con esa unción magisterial, Señor, para que posteriormente sellar con las otras unciones que tú nos has dado en esta casa. Reprendemos toda obra de maldad, reprendemos aquello que se quiera levantar en contra de nosotros, reprendemos todo terror nocturno, todo aquello que habita en las noches, Señor, lo reprendemos en el nombre de Jesús y declaramos que en esta casa hay libertad. Amén y amén. A ver, dele aplauso fuerte al Rey bendito de la gloria y a su nombre. Bueno, saque su libreta por favor para que podamos anotar. Quiero hablar esta temática. Creo que no se ve completo, ¿verdad? Déjenme volver, soy yo, déjenme desconectarme. Ya se desconectó, ¿verdad? Ahora vamos a volver a conectar.
Es que luego si no es mi dedo, como que lo siente. No es cierto. Ahí está, ahora sí todo va. Ahora sí. Quiero traer este tema, hermano, que le he puesto por título, la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Diga conmigo, la manifestación, pero con hambre, hermano, diga, la manifestación de los hijos de Dios. Quiero enseñarlo, hermano, para ver a dónde Dios nos está moviendo. El martes estuvimos enseñando un poquito más sobre el servicio, el cómo es que se debe de hacer el servicio. Parte de ese servicio tiene que ver con este tema que estamos o vamos a desarrollar, entendiendo que hay manifestaciones y que Dios ha dejado a los 5 ministerios, ¿verdad? Según Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, con el fin de capacitar, de edificar, de educar a la congregación. Obviamente que para que eso suceda, primero Dios educa, capacita, perfecciona al ministro conforme a su gracia, ¿verdad? Para que nosotros podamos ser de bendición para ustedes. Hoy en la mañana le mandaba yo un mensaje al liderazgo y le decía, he estado orando para que yo pueda ser de bendición para ustedes y que el liderazgo pueda ser de bendición para el pueblo. Entonces el mensaje de hoy nos va a ayudar a seguir entendiendo cómo vamos a ir tratando a las generaciones que están llegando y a las que ya están, hermano, creyendo que el Señor es de mucha misericordia y de mucho perdón para nosotros. Bueno, acompáñenme a la Biblia, a Juan capítulo 1, versículo 12. Es un versículo muy conocido, un versículo a lo cual, hermano, pues todo aquel, ¿verdad?, que ha recibido a Cristo Jesús, pues lo hace operante. Obviamente que hemos dicho que la palabra recibir es muy profundo, ¿verdad? Va más allá de nada más hacer una declaración, sino que el poder recibir a Cristo tiene que ver con nuestro espíritu, alma y cuerpo, aceptar lo que Él tiene para nosotros dentro de ese proceso pues de formación y de entrega y de ir menguando para que el Señor crezca en nosotros. Llegando al versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, es la palabra exousia, si no me equivoco, les dio potestad, les dio derecho, les dio jurisdicción de ser, diga conmigo, de ser hechos hijos de Dios. Cuando usted y yo analizamos esa palabra hechos, hermanos, según el griego, ¿verdad?, del 1096, quiere decir nacer. Mire qué interesante es, hermano, porque cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, según Juan capítulo 1, versículo 12, cuando le decimos sí al Señor y nos metemos ese proceso de cambio, hay un nacimiento. Por eso es que el Señor dice, a todo aquel que me recibió se le dio el derecho, se le dio el poder, porque hay un nacimiento. También podemos ver esta palabra hechos, que quiere decir llenar, quiere decir gobernar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quiere decir acontecer, pero mire esta palabra, alcanzar. Diga conmigo, alcanzar. Si la Biblia habla de alcanzar es porque hay cosas que el Señor ha dejado para nosotros, ¿verdad? Y si hablamos, mire cómo ligamos esta palabra nacer, que tengo una flechita y la pongo acá, alcanzar, porque donde hay un nacimiento, tenemos que empezar a alcanzar, pues dicho desarrollo, así como lo hacemos físicamente, ¿verdad? Que nacemos, nos vamos creciendo, nos vamos desarrollando, o por ejemplo a nivel de academia, ¿verdad? Que entras al kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Pues cuando nosotros recibimos a Cristo volvemos a iniciar, pero ahora de manera espiritual. El punto es que tal vez en tu edad crono ya tuviste 30 y tantos años y apenas estás naciendo para Cristo Jesús, ¿verdad? Tienes que volver a iniciar espiritualmente. Es ahí cuando ya no nos gusta, porque ahora nos tienen que volver a enseñar el cómo hablar, el cómo escribir. Yo estoy aprendiendo todo eso en las cosas de Dios, hermano, a cómo mandarles un mensaje. Si se han dado cuenta, empezamos ya a hacer escritos diferentes, porque el pastor ve nuestras publicaciones y a veces me dice, mijo, esto es con mayúscula, esto no, esto algo así. Luego le digo, pero si no es al principio, no importa, porque es un nombre propio. Y me empieza a explicar, ¿va? Nos enseña, hermano, y mire la edad que ya tenemos. Pero cuando uno entiende que cuando recibe a Cristo vuelve a nacer, es cuando se deja formar para alcanzar algo. La pregunta sería, ¿a qué edad usted recibió a Cristo? Pregunta del que sale, ¿a qué edad recibiste a Cristo?
Ya vio el asunto. Por eso es que, pastor, yo soy nuevo en las cosas de Dios. Entonces, ¿qué crees? Estás naciendo. Te tenemos que enseñar a caminar. Es como cuando tu hijo va caminando jorobado. ¿Cómo le dice uno? Pero yo siempre ando así con pecho salido, porque siempre enderezate, no camines así. Bueno, y te quedas con esas. No son traumas, porque hay perjuicios malos y hay perjuicios buenos, ¿verdad? Definitivamente lo podemos ver en la Biblia y en los diccionarios su significado. Pero cuando tú recibes a Cristo, entonces en ese momento vuelves a nacer. Pero vas a nacer y vas a alcanzar una estatura. Diga conmigo, voy a alcanzar una estatura. Dígalo fuerte, voy a alcanzar una estatura. A ver, denle su mejor aplauso fuerte para que despertemos todos los que estamos aquí. Y a su nombre. Ahora, mire lo que vamos a empezar a leer. Dios tenía en su perfecto plan, ¿verdad?, poblar la tierra de hijos suyos, para lo cual debió enviar a su Hijo Jesucristo para iniciar, diga conmigo, una nueva raza. Dios deja figura de su plan divino en la cultura hebrea, a través de la cual aprendemos. Por eso hay que echarle un ojo a las culturas hebreas para poder entender cuál era el plan para los hijos de Dios. ¿Cuál era, hermano? Porque acuérdense que la Biblia en el Nuevo Testamentario, allá en 1 Corintios, nos deja ver claramente que todo lo que le pasó a Israel es sombra y figura, para que a nosotros nos suceda tanto lo bueno, y si nos pasa lo malo, pues sepamos cómo ellos salieron, ¿verdad? O también, pues, las consecuencias que llevaron de ese castigo. Entonces, su plan de Dios, al venir Jesucristo, es hacer una raza nueva, porque ya había razas caídas, ya había razas que no habían encontrado esa salvación, que no se mantenían firmes en las cosas que Dios había establecido. Y por eso es que viene nuestro Señor Jesucristo, para cambiar la generación, para cambiar nuestro linaje, nuestra identidad, y ahora llamarnos hijos y ser más que vencedores en Cristo Jesús. Pero Dios deja un plan, diga conmigo, Dios deja un plan. Por ejemplo, ¿a dónde podemos ver este plan? En Isaías capítulo 4, versículo 5, porque dice que las bodas se realizan debajo de un dosel. Cuando usted estudia la palabra dosel, hermano, según el hebreo quiere decir ¿qué? Cobertura. Entonces Isaías 4:5 nos deja ver que el plan de Dios es hacer una raza bajo la cobertura de Él, bajo la guianza de Él. Por eso es que Él deja los 5 ministerios, para que nosotros, hermano, podamos ser enseñados. Porque mire lo que sigue diciendo, enseñándonos que los 5 ministerios, los encargados de perfeccionar a los santos. Por eso es importante entender que la raza que Dios está levantando en este tiempo tiene que estar bajo la mano poderosa de Dios. Hay gente, hermano, que empezó un ministerio desordenado, pero que la misericordia de Dios les ha alcanzado y los ha hecho reaccionar, y van a correr a meterse a esa cobertura, a ese dosel, porque en la cobertura es de la manera correcta que hay formaciones de hijos. Y ahorita va a ver las diferentes clases de hijos que podemos ver según la Escritura, y saber cuál es tu desarrollo hoy en día, y también yo entender, hermano, cómo tratarte a ti. Amén. Yo pensaba, mira que todo este mes el Señor me ha dado, dijeran allá afuera, con tubo, ¿verdad?, a saber cómo tratar a las diferentes clases de personas. Ahorita lo vamos a ver con este mensaje. Entonces ya dimos un ejemplo. Debemos de considerar que Dios dejó los 5 ministerios para que la iglesia, diga conmigo, para que la iglesia alcance esta estatura, y que ellos hacen la función. Mire, ponga atención ahí. Los 5 ministerios fueron dejados para que la iglesia alcance una estatura. Pero los 5 ministerios, según 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, hermano, y el versículo 2, capítulo 2, pero versículo 11, hacen figuras y función de madre y función de padre. Los 5 ministerios hacen funciones de madre y hacen funciones de padre. Por eso es que, ¿por qué? Porque somos guiados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hace figura de nodriza, hace figura de paternidad, lo hemos enseñado aquí. Entonces los 5 ministerios, hermano, debemos de entender, y es lo que a mí a veces me costaba. Yo apenas lo he entendido, hermano, después de 8 años de ministerio, que siempre me quise comportar solamente como la estafeta de padre.
pero se me olvidaba que también está la estafeta de madre. Y no estoy hablando de género humano, estamos hablando de las cualidades y de las funciones que Dios hace. Por ejemplo, el padre está para ordenar, ¿sí o no? ¿Y la madre para qué está según la Biblia? Para educar. Pero no me va a dejar mentir que si hacen algo nuestros hijos, muchas veces le confían más a la madre porque los va a consentir. O ya dije mala palabra, ¿va? No lo va, pero por lo menos no va a reaccionar como el papá, ¿verdad? Viene la niña, mamá, fíjate que me gusta tal jovencito. Y ay, mi hija, pero, y a ver, ¿y qué siente? Y la mamá le interesa indagar, ¿va? ¿Qué está sucediendo? Bueno, al menos así yo creo que son las mamás, ¿o no? Nadie dice amén, ¿verdad? Mamás, den un fuerte amén. ¿Escucha a sus hijos, sí o no? Ve. Pero le dicen al papá y como son las niñas de sus ojos, ¿qué hacemos? Tú no tienes edad, chamaca, ande pensando otras cosas, vaya, se me va a hacer el aseo. Y les regañamos porque somos formadores. Pero la mamá entiende más esos casos. Entonces, mire, la Biblia dice que los 5 ministerios hacemos figura de nodriza y hacemos figura de padre. Entonces, se lo voy a poner porque lo veo medio incrédulo, ¿va? Primera de Tesalonicenses, ¿qué le dije? Capítulo 2, ¿verdad? ¿Dónde estás? Aquí. 2:7. Mire qué dice. Estamos hablando del ministerio del apóstol Pablo a los tesalonicenses. ¿Está tronando algo o no? Ah, no, es el bombo, creo, hijo. Mire qué dice el versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros como, ¿qué? Como nodriza, que trata con ternura a su hijo, pero está hablando el ministerio apostólico. Por eso es que los 5 ministerios, hermano, tendremos que hacer esa función de madre también. Repito, no estoy hablando de género, estamos hablando de las funciones que Dios tiene. Y el versículo 11 dice, así como sabéis de qué manera exhortábamos y confortábamos a cada uno de vosotros como el Padre a su Hijo. Entonces lo que yo más he hecho es exhortar y confortar. Y confortar a la iglesia. Pero se nos ha olvidado hacer la primera función del versículo 7, que es ser nodriza. Por eso le digo, hermano, todos estamos aprendiendo. Por eso, mira, hermano, qué extraordinario es los 5 ministerios. Te vamos a entender, te vamos a cuidar y te vamos a ayudar, y cuando sea necesario, a exhortarte. A ver, del aplauso fuerte al Rey bendito, con toda su fuerza, por favor, con toda su fuerza. Ahora, dile que está a par, ya entendí el desarrollo de la iglesia, dile. Repito, porque es una iglesia guiada por el Espíritu Santo, y podemos ver que en Romanos 8:16 dice que da figura de ¿qué? De paternidad. Pero Juan 16:13 figura de pastoreo, y el pastor hace cuidado, hermano. Entonces, qué tremendo, porque Dios nos está abriendo la puerta para poder tener un cambio totalmente en cómo manejar las cosas. Ahora, aquí me quedé, ¿verdad? Ya lo dije esto, a ver, vamos a ver. Ya lo dije. Ahora mire esto. El objetivo de estas enseñanzas es para ubicarnos, diga conmigo, ubicarnos. Mire, pero ¿en qué te va a ubicar? ¿En qué periodo de crecimiento estamos? Y así poder tener un concepto real de nosotros mismos. Mire, hermano, este mensaje a mí me está ubicando cuál es mi función, y a usted lo va a ubicar cuál es su crecimiento. Voy a repetir, a mí me está ubicando cuál es mi función, y a usted lo va a ubicar cuál es su crecimiento. Y lo debemos de saber, porque si no lo entendemos, nos vamos a cansar. Nos vamos a cansar y nos vamos a amargar. Y la verdad, hermano, que en estos días he salido del culto tranquilo, bueno, del domingo para acá, ¿va? He salido relajado, y antes no salía yo relajado. Porque el padre no se relaja, ¿verdad? Los padres siempre andamos pensando en esto, pero también tenemos que ser figura de nodriza, si no, ¿cómo? Entonces, sabiendo cuál es el crecimiento, déjenme leer lo siguiente. No debemos frustrarnos por querer ser igual a otro, ni vanagloriarnos si Dios
nos ha hecho crecer espiritualmente. Mira, el primer consejo es que no te debes frustrar, porque ahorita voy a poner 3 niveles de hijos que hay en la congregación, y no te frustres si no vas en el tercer nivel. Lo importante es que estés en uno de los 3 niveles, eso es lo importante, porque hay gente que está en un nivel diferente, y muchas veces tú aún no tienes ese nivel, y si quieres hacer cosas que él hace, te puedes llegar a frustrar. Te puedes llegar hasta, o la otra, si tú estás en un nivel superior, te puedes llegar a llenar de vanagloria, ¿verdad? Por eso los discípulos le decían, Señor, dinos quién es el mayor. Y el Señor le dijo, el que se crea mayor, ¿qué? Que le sirva al menor. Entonces, hermano, aquí este mensaje no es para que se frustre, sino para entender cuál es su crecimiento espiritual y cuál es mi función. Y después orar y tener un desarrollo poderoso. Amén. Ahora diga conmigo, hay 3 etapas en el camino. Ahora, otra enseñanza en la cultura hebrea es la fiesta de ¿qué? Bat mitzvah, que se celebraba cuando un hijo ¿qué? Había aprendido del padre el oficio y era presentado en público. Esto quiere decir que al recibir a Cristo se nos dio el derecho de llegar a ser llamados hijos de Dios. Pero este es una celebración. Imagínate, Oscar, tú al oficio que tiene, ¿verdad? Cuando tu hija, cuando lo aprendió, ¿verdad? Si hubiese sido de aquel lado, lo hubiesen presentado, ¿verdad? Bueno, no, bueno, tal vez cuando lo aprenda que tú consideres, ¿verdad? Porque es como el padre considere. Porque muchas veces podemos ya hacer las cosas correctas, pero aún consideramos que les falta un poquito. Pero cuando el padre consideraba, según la cultura hebrea, que su hijo ya había aprendido bien un oficio, lo presentaba y se hacían fiestas. Había fiestas extraordinarias. Ahora, entendiendo esto, hermano, seguimos leyendo por acá. Pero antes tiene que haber un proceso. Los hijos de los hebreos tenían 3 nombres de acuerdo a su edad. Diga conmigo, 3 nombres de acuerdo a su edad. Y cada una de ellas diferente enseñanza. O sea que antes de tener una presentación en los diferentes niveles, tenía una enseñanza y tenía un nombre. Ahora, los nombres son los siguientes, hermano, para poder ir avanzando y explicar uno por uno. Primeramente aparece en la Biblia, hermano, esta palabra, ¿cómo se lee? Tebnión. Tebnión. ¿Qué quiere decir tebnión? Quiere decir niño pequeño, antes de los 12 años. O sea que ese niño pequeño iba a tener un desarrollo, y el número 2 es gobierno. Y para tener un gobierno tiene que haber madurez. O sea que a ese niño no se le podía entregar cosas que aún no tenía la madurez para recibirlo. Pero era un tecnión. Pero también aparece el segundo, que es el tecnón, que este era un hijo de 12 a 30 años, ¿verdad? Aproximadamente. Y por último aparece, ¿cuál? ¿Cómo sale eso? Huíos, de 30 años en adelante. ¿A qué edad empezó nuestro Señor Jesucristo su ministerio? O sea que Él empezó su ministerio hasta que llegó a esta calidad de ¿qué? Huíos. Hasta que llegó a esa calidad, Él pudo hacer su ministerio. Pero se recuerda cuando tenía 12 años, que para sus padres se había perdido, ¿verdad? Y lo llegaron a encontrar predicando la palabra, pero lo encontraron y se lo llevaron a su casa. Porque aún no tenía ni este nivel que está aquí, ni tecnón, sino que era un tecnión, que estaba en un proceso de desarrollo. Pero después llega a este y después llega al huíos. Y eso quiere decir, hermano, que ya tenía la edad suficiente y el cuidado era diferente para su crecimiento. Entonces, diga conmigo, empezó su ministerio. Ahora, de manera espiritual, ahora podemos entender que dentro de la iglesia va a haber tecnón y huíos. O sea que va a haber gente que le tenemos que cuidar
como se cuida un niño de 0 a 12 de edad, ¿verdad? Después ese niño de 12 ya se va a la secundaria, ¿va? Después vas a subir a Tecnón de 12 a 30 y después vas a ser un UIOS, listo para la obra, listo para el ministerio. Y te aseguro que nada te va a poder derribar de los caminos del Señor. A ver, demos el aplauso fuerte al Rey bendito de la gloria. Dile al que está a la par, ¿a qué nivel te consideras? Por eso repito, no se sienta mal, porque todos queremos ser el tercero. Pero para llegar al tercero, primero tienes que hacer el primero. Si estás dentro de esos 3, estás calidad. Si estás fuera de ellos, porque no tienes congregación, ni has recibido a Cristo, entonces preocúpate. Pero si estás a ese nivel, todo lo que el Señor me ha mostrado, el nivel de ustedes, ¿a qué nivel van? Obviamente no lo voy a decir en público, ¿va? Al rato voy a llamar a los tecnión de este lado, a los huillos, ¿va? Que no sería nada malo, hermano, porque los huillos me habían de ayudar a ministrar a los demás. No sería nada malo, pero bueno, no lo vamos a hacer. Bueno, al menos que el Señor me diga, ¿va? ¿Va a ser obediente o no? 2 amén. ¿Va a ser obediente, sí o no? Entonces, explicamos el primero, tecnión. Porque eso me habló el Señor a mí, cómo tratarlo. Hay bases bíblicas para cómo tratar a esos hijos que ya están bigotones y grandes, pero recibieron a Cristo y están en su formación, en su nacimiento otra vez, aprender a hacer las cosas. Entonces, tenión, hermano, tenión, que quiere decir niño pequeño o pequeñito de 12 años, en esta etapa el niño está al cuidado de la madre, Proverbios 1:8. Pero repito, ¿qué dice 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7? Que los 5 ministerios hacemos figura de madre. Y el versículo 11 del mismo capítulo dice que hacemos figura de padre. O sea, ya hablemos al inicio de eso. La cual se encargaba de enseñar la Torá del Señor, y de esta manera la madre se encargaba de engendrar la palabra en su hijo. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 15. Eso quiere decir que si yo ya entendí que no nada más soy función de padre formador, sino también de nodriza, tengo que tener un corazón lleno de amor para poder edificar al tecnión que está naciendo en esta casa, ¿verdad? Que lo tenemos que engendrar, que lo tenemos que formar con la palabra, y que a ese posiblemente, hermano, pues no se le puede ni levantar la voz, porque lo podemos matar a su temprana edad, ¿verdad? Entonces mire lo que sigue diciendo. Esto es figura de un cristiano, diga conmigo, recién nacido, el cual necesita aún de la leche espiritual, que es la doctrina básica, y no de comida sólida, que es palabra profunda. Ahí están las bases bíblicas. El apóstol Juan nos describe la clase de enseñanza tutelar para esta edad. Entonces mira, apunta los versículos que le voy a dar, porque esos versículos nos dejan ver cómo tenemos que enseñarle a un tecnión, a alguien que es recién convertido. Por eso les dije el martes, y ya tengo la lista de las personas que voy a enviar a ese discipulado que va a ser virtual, porque tienen llamado de parte de Dios, hermano. El Señor me dijo, ellos tienen llamado, llámalos a que tomen doctrina básica, porque voy a hacer cosas grandes con ellos. Espero que usted diga amén y se meta a la visión, porque posiblemente esté ahorita en tecnión, pero está en un buen lugar para hacerlo, reproducirse de parte del Espíritu Santo. Entonces mire las bases bíblicas que nos enseña. La primera de Juan capítulo 2 versículo 1. La enseñanza, cómo se les tiene que hablar y cómo se le tiene que educar a los tecniones. Y repito, Dios me ha hablado a mí para hacerlo, y al liderazgo le pido que lo ponga en práctica. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. De manera muy amorosa le explica al niño tecnión que si peca no será consumido, que tiene quien lo defienda. Tremendo. Miren lo que dice el apóstol Juan. Al recién nacidito no lo condenes. No le digas, si no cambias te vas al infierno, cochino pecador, dijera un pastor por allá, va. Sino que a este hermano no se le tiene que hacer tanto énfasis en su error, sino saber que como un niño de 0 a 12 años
tiene que ser defendido por la madre o por el padre. Entonces a este hermano recién nacido se le va a explicar de forma amorosa su error y su pecado, pero no matarlo, sino que decirle: mira, hermano, usted no es el evangelio, pero sí, pastor, hice aquello, pero mira, no te preocupes, tenemos abogado que te defienda. Cristo murió por ti. Entra el amor, entra la pasión. Muchas veces yo he cometido el error de que a esos tenía de una vez matarlo como si fuera una persona muy elevada, o quererlo poner al nivel de los que se consagran un poquito más, logrando una caída totalmente. Y uno se lava la mano porque uno dice: es problema de él, yo cumplí con dar la palabra, porque eso es lo que nosotros nos escudamos. Pero no nomás se da la palabra, es el cómo se le da las palabras a ellos. Tú diga conmigo: un recién nacido se le explica con mucho amor. Dentro del amor no crea que voy a tener un círculo acá, hermano, un corazón cruzado. No, pero hay que entender la palabra amor, va. Hay que entender que dice que el amor todo lo sufre. Habla de paciencia. Entonces, a los recién nacidos se le tiene que tener mucha paciencia. Juan capítulo 2, versículo 12. Les recuerda que su pecado ha sido perdonado para que no exista en ellos una acusación. Al recién nacido no lo puedes confrontar, hacerlo sentir mal. Por ejemplo, mira, hermano, por su mala actitud, mire, ya se lastimó uno de los servidores. Es su mala actitud, lo estamos acusando, y como es recién nacido, ¿cómo se va a ir? Pues acusado, y va a decir: ¿para qué voy a la iglesia? Porque el diablo ahí va a aprovechar para acusarlo de toda su vida y su vida física, espiritual. Entonces a un recién nacido tampoco se le acusa. Por eso, mira, hermano, los hermanos más maduros, por fe, digan un fuerte amén. Muchas veces te vas a pelear con un recién nacido, y por eso a ti te he mandado a pedir perdón de parte de Dios, porque se supone que el recién nacido no te va a ir a pedir perdón, porque él se va a sentir ¿qué? Acusado, y no tiene la capacidad para decir: sí, cierto, yo me equivoqué. No, hay otro que dice: yo me equivoqué, pastor, y ya no viene. ¿Y por qué no viene? No, porque yo me equivoqué, la verdad ya no quiero. No, ya no quiero otra vez. Se siente acusado por Satanás. Número 3, Juan 2:28, les exhorta, les da ánimo a permanecer en el Señor y los beneficios que se alcanzan. O sea que a este recién nacido se le tiene que animar. Lo tremendo que aquí hay ya tecnón, que tengo que seguir animando, y a usted ya no, hermano. O sea, se le anima a otro nivel, pero ya no como un recién nacido. A este sí hay que animarlo, hay que apoyarlo, hay que estar en todo metido, posiblemente hasta ir más seguido a su casa, porque es un recién nacido. Pero por eso vamos a ver cómo es el trato que vamos a tener a su vida. Número 4, Juan 3:8, de una manera amorosa les exhorta a no actuar ¿qué? Que puedan ser sinceros y hablen verdad. Y no me van a dejar mentir algunos hermanos nuevos en la congregación que he ido a su estancia, a su lugar donde viven, y de repente llego y le encuentro un ruidito que no son forma cristiana, ¿va? Y no me va a dejar mentir. Cuando los he confrontado de decir eso es malo, sino ya en la charla le empiezo a hablar de la palabra, y ¡pum!, hasta que lo llevo a ese nivel. Y se queda: sí, pastor, gracias. Pero hay mucha gente que llega y: oye, hermano, eso es del diablo, eso es del diablo. Y luego te va porque no ha entendido que es un recién nacido. Mira, hermano, como tu hija, aprovechando tu hija, ella va y agarra el fuego, porque para ella no es, bueno, ahorita ya está más pila ella, ¿va? No, pero otro más chiquito, pues van y meten ¿qué? Monedas al conector, meten los dedos, porque son chiquitos y no ven, no diferencian entre lo malo y lo bueno. Pero ahí está el papá y la mamá atrás de ellos: no, eso no, levanta cosas, porque es el cuidado. Pero no le pega un jalón de greña ni lo regaña, porque para que entienda, simplemente lo agarras y le dices: eso quema. ¿Cuánto les ha pasado? Ya si no entiende, mete la mano, mija, para que entienda. Ya, ya llora, ya viste, quemó, va. Ya, eso ya, pero ya eso es después del proceso. Pero mientras es un proceso. Entonces, mira, hermano, muchas veces nos hemos equivocado en este cuidado.
y a los recién nacidos los hemos matado. Pero bendito el Señor que nos da oportunidad de seguir al frente. Del aplauso fuerte al Rey bendito de la gloria. Juan capítulo 5 versículo 21, les enseña a no ser idólatras porque pareciera ser que es una etapa fácil para caer en ella. En Lucas 2 de 25 al 35 vemos al Señor Jesús en la etapa de niño siendo cargado por Simeón, figura de los ministros. Y en el versículo 40 vemos que él crecía en estatura y se fortalecía llenándose de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Entonces a esa edad te vamos a tener que cargar. A esa edad te vamos a tener que chiquear. A esa edad, pastor, ¿por qué a ella no la regaña? Porque es una recién nacida. No la puedo tratar de forma diferente. No le puedo decir, está aprendiendo a caminar, sí, mi hijo, vaya, camine, vaya por la calle. No, uno va atrás del niño porque se puede caer. ¿Y qué hace el padre? La agarra, la peina, aunque sea de los pelitos, pero no dejan que caiga, ¿verdad? Entonces dile al que está a la par, dile, ¿tú eres teñón o no? Dile. ¿Qué le contestó? Que no va, dile, entonces te van a tratar a ti diferente. Demos el aplauso fuerte al Rey bendito, con gritos de júbilo, por favor. Diga conmigo, bendecimos a los recién convertidos. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Y le tenemos que enseñar con paciencia. Pero viene, ¿quedó claro ese nivel? Pero viene el nivel 2, tecnón. Tecnón. Este ya es un joven que ya no es recién convertido. Ya es una familia que no es recién convertida, ya tiene gobierno. Ya anda de los 12 a los 30. Y acuérdese que de los 12 a los 30 tiene que haber estudio, tiene que haber formación académica. Entonces mire lo que dice, aproximadamente a los 12 años la madre entregaba al niño al cuidado del padre para que aprendiera el oficio de su progenitor. Entonces, a los recién nacidos, los 5 ministerios hacemos figura de madre. Pero ya cuando no eres recién nacido, ahora nos vas a conocer en la etapa ¿de qué? De padre. Que ya pasaste tu lechita que teníamos que dar a tus 3 horas, a 2 horas, ya. Ahora vas a conocer a los ministros de figura de padre para enseñarte un oficio. ¿Cuál ha sido mi gran problema? Que a los recién nacidos les quiero enseñar mi oficio. Como resultado, ¿qué hemos provocado? Lastimarlo. Porque ya a los 12 años el niño ya tiene que aprender. Por eso Jesús sabía no nada más de carpintería, sabía de albañilería también. Le tuvieron que enseñar, pero ya a una edad madura. ¿Está conmigo, iglesia? En Lucas 2, 42 y 48 al 50 vemos al Señor Jesús interesándose en los negocios de su padre. Y ahora dice que crecía en sabiduría, alguien diga amén, en edad y en gracia para con Dios y con los hombres. Lucas 2, 52. Esta ya no es una etapa solamente de aprendizaje, se le demanda, diga conmigo, se le demanda vivir lo aprendido y de esta manera poder madurar, poder haber reprensiones y aún castigo de parte del Padre. Hebreos capítulo 12. O sea que a esta edad ya hay castigos, a esta edad ya hay disciplinas. ¿Qué me está diciendo? Que a un recién nacido no, a un recién nacido no se le puede disciplinar, se va, se pierde, lo agarra Satanás y lo derrota. He hablado con algunos hermanos que me dicen, pastor, llegué a una iglesia, pero como ese día llevé pantalón y me regañó bien feo el servidor de la entrada. ¿No sabía que era un recién nacido? ¿Cómo se lo haces entender al recién nacido? ¿Verdad? Que debe de vestirse un poco más modesta. Y mucha gente se va de las congregaciones y ya están lastimadas porque no supieron tratar al recién nacido. Pero aquí ya estamos hablando de una persona un poco más madura, un tecnón. A este tecnón su responsabilidad es vivir lo aprendido. Dile al que está para él, ahí estás, dile, ahí estás, dile. Tienes que vivir lo aprendido. A ver, del aplauso fuerte al Rey bendito. Alguien da un grito de júbilo, hermano.
Al recién nacido se le enseña, pero al tecnón, él ya tiene que vivir. Y no nada más tiene que vivirlo, sino que ahora hay reprensión y castigo de parte del Padre. Entonces, hay base bíblica para lo que... Ahora, ¿cómo se trata con bases bíblicas a este tecnón? Por ejemplo, Efesios capítulo 5, versículo 8. Los exhorta a vivir en justicia, verdad y bondad. Pero a este ya hay exhortación. A este ya se le exhorta. A este ya se le demanda un poquito más. Demanda que ande en justicia de Cristo, que ande en la verdad de Él. O sea que a este hermano ya no se le va a hablar como al recién nacido. A este ya se le tiene que hablar, a ver, hermano, eso que estás haciendo está mal. ¿Cómo es posible que sigas viendo películas de terror y ya a tu edad? Ese ya. Al recién nacido, uno nomás lo ve y se ríe. Pastor, ¿a poco está mal? Pues sí, un poco, te puedo explicar, pero ese se le explica. Al tecnón no, él ya debe de saber lo que es malo y lo que es bueno. Entonces a este se le va a exhortar a andar en toda justicia en verdad. Pero ahora viene primera de Pedro 1:14. Las instrucciones es para obediencia y consagración. Alguien diga amén. Apartarse del mundo y sus deseos. Primera de Juan capítulo 2 versículo 16. Diga conmigo, el tecnón. Dígalo fuerte, el tecnón es obediente, se consagra, se aparta del mundo y sus deseos. Porque se supone que ya estás en una etapa académica de desarrollo de 12 a 30 años. Repito, el recién nacido no. A ese hay que cuidarlo de manera, pero a esta persona ya se le tiene que dar instrucciones de obediencia. A esta persona oye, no subas ese estado, no pongas esto, oye, ya te diste cuenta que está enseñando mucho pecho. Ay, no, pastor, perdón, le voy a poner un corazón. No, mejor no pongas nada porque no sé qué intención tienes en el corazón. Ya te diste cuenta que este comentario que hiciste le estás tirando a tal persona. A este se le instruye a hacer las cosas diferentes. Alguien dé el aplauso fuerte al Rey bendito de la gloria y a su nombre. Y por último, Juan 3:10. Amar a los hermanos y para ellos debe de amar a Dios, amarse a sí mismo y amar a los de su casa. O sea que a este hermano es el que se le manda a pedir perdón aunque no tenga la culpa, porque él debe de amar, él debe de existir, no debe de ser rencoroso ya, no debe de ser, hermano, enaltecido. ¿Por qué me manda a mí, pastor, que venga él y me lo diga? ¿Cómo te voy a mandar si él es un recién nacido? Pastor, pero ya lleva años con usted. Mire, hermano, hay gente con muchos años que no han pasado del tecnón, porque eso no te lo da los años que estés en una iglesia. Ese es tu desarrollo espiritual. Nada más que sí, hermano, ya como que ya después de 12 años siguiéndote cambiando el pañal, como que ya va, como que ya hay más olores más fuertes, ya ahí empieza a haber una molestia. ¿Sí o no? Ya, de hecho, ¿a qué edad aprende a hacer del baño un niño? Los que tienen hijos, te decía a ti, pero todavía no. ¿A qué edad, mi amor? Bueno, yo aprendí tarde, va también Axel y todos los demás. Ya dejando, no nos metamos en edades, va. Pero bueno, ya, hermano, ya 8 años conmigo en el ministerio, ya deberías de ser por lo menos un tecnón. Por lo menos deberías de ser. Entonces, hermano, qué tremendo, porque a este ya tiene que amar la disciplina, la sujeción, todo lo que le digan, este lo tiene que ver de manera, de un ángulo diferente. Por eso yo bendigo a los tecnones que Dios me ha dado para pastorear. Del aplauso fuerte al Rey bendito de la gloria y a su nombre. Entonces, ¿cuál es la diferencia del uno al otro? ¿Cómo se le tiene que hablar al recién nacido? Con paciencia, enseñándole tranquilamente. Y al tecnón ya se le da instrucciones, ya se le exhorta, ya se le corrige. El recién nacido nos conoce como figura de nodriza y el tecnón como un padre formador. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Filemón 10 al 17.
que hace la figura de Onésimo quiere decir útil, pero había sido inútil. Ahora, por medio de la doctrina que el apóstol Pablo le enseña, se vuelve útil y le recomienda a Filemón que no lo trate como a un, pero es la palabra niño del Gálatas 4:1. O sea que, mire, hermano, mi error es que he querido tratar a un Onésimo como un recién nacido, porque en otro tiempo era inútil. No lo estoy ofendiendo, lo estamos leyendo, pero en este tiempo es útil. ¿Por qué es útil? Porque el apóstol Pablo lo había formado. Entonces los tecnones son formados bajo la doctrina apostólica. Y yo creo que aquí lo que más ha visto, gracias a Dios, es formación para tu vida, pero te vamos a tratar conforme a ese conocimiento que tú tienes de parte de Dios. A ver, del aplauso fuerte al Rey bendito, por favor. Alguien dé un grito de júbilo, toca el que está a la par, dile, tú eres Él. Volteala a ver, dile, eres un tecnón. Dile, antes no servías, pero ahora sirves. ¿Verdad? No, porque mire, si usted lee la historia, ¿qué dice ahí? El apóstol Pablo enseñaba que se vuelve útil y le recomienda a quién. O sea, ¿quién pastoreaba a Onésimo? Filemón. Pero como que Filemón no quería darse cuenta que él ya tenía una ¿qué? Una estatura, y lo quería seguir tratando como un. Entonces Pablo le dice, no lo trates como un esclavo. Mire qué tremendo. Por eso digo, Dios nos habla, hermano. Y vamos a ir avanzando y creciendo. Yo te declaro en el nombre de Jesús que viene un cambio para los tecnones de esta casa. No te hablaremos como un esclavo, te hablaremos como un colaborador del reino celestial. A ver, del aplauso fuerte al Rey bendito, de la gloria y a su nombre. Pero viene el tercer nivel. ¿Quiénes son? Huíos, que estos ya son de los 30 en adelante. Vemos que el Señor Jesús tenía aproximadamente 30 años cuando inicia su ministerio. Aquí se heredan promesas y bendiciones. Ahí heredas promesas y bendiciones. Los requisitos que se le demanda al hijo, porque este tiene requisitos. En esta nueva etapa son más, diga conmigo, son más difíciles. Dígalo fuerte, son más difíciles. Pero todo es posible en Cristo Jesús. Entonces, a ese nivel no se te van a permitir cosas que al tecnón ni al teñón. Ahí no. No te va a permitir enfado ni contestar. Nada te va a permitir, porque se supone que estás en una dimensión diferente. Se supone que tú ya eres una persona que va a empezar a ver las promesas y las bendiciones que Dios te ha declarado para tu vida todo el tiempo que estás congregado. Entonces, hermano, sus requisitos son los siguientes. Juan capítulo 9 del 18 al 23. Al ser sanado el ciego, no teme ¿qué? Testificar el milagro que Dios le hizo. No hablan los padres por él, porque ya tiene edad para hablar por sí mismo. O sea que este hermano tiene dominio propio. Él ya, hermano, perdón lo que voy a decir y lo voy a seguir haciendo para ayudarle a usted. Pero a este hermano le pasa algo y no espera que lleguen las autoridades para hacerlo. Espirituales. Toma la autoridad y ora. En el momento toma la autoridad y ya después, ¿verdad? O si en el momento, si es algo más diferente, ya me hablan y yo voy. ¿Verdad? Pero son hermanos que toman la batuta. De repente se oye algo raro en su casa, se paran a orar. No me echan una llamada para que yo ore por teléfono. Son hermanos que ya hablan, que ya se defienden a sí mismos con la palabra. Son hermanos que le voy a decir, sube a dar las ofrendas, sube a dar inicio. No me van a preguntar qué versículo doy, porque ya hablan, ya tienen enseñanza. Alguien diga gloria a Dios. Se saben defender. No quiere decir que no se reporten, esa es otra historia. Porque ellos son los más pegados y los más que se están reportando con las autoridades. Mire qué dice Lucas 6:35. Se deben de amar, ¿a qué? ¿A qué? ¿Cómo es posible que entre ellos anden matando, hermano? ¿Cómo es posible? Hacer el bien, dar sin esperar recompensa.
y ser misericordioso. O sea que este hermano da las cosas, pero no espera un fruto de uno. No espera que el Señor al otro día le aparezca 10,000 pesos porque sembró 1,000. Este hermano da las cosas sin decirlo. Este hermano lo hace porque le nace hacerlo, porque su madurez le ayuda a poder entender que hay poder cuando se da. Y por otro lado, este es un hermano que no se va a pelear con la mayoría de la gente. O sea, no se va a pelear. Aunque le hagan algo, él sabe que es por su inmadurez. Mira, hermano, de aquí para adelante, los que están en este nivel, cuando alguien te haga algo, ya no lo vas a ver como tu enemigo, ni vas a llegar a poner un estado que todos sabemos que es para él. Como ya eres un ¿qué? Un huíos, tú amas. Ay, esta hermana me hizo eso, pero que es una recién nacida, mejor la bendigo, Padre. No voy a poner, sí, los recién nacidos nunca cambian, hermano, ya, no, tampoco. Simplemente en ti está el bendecir, por favor. Mire, si quieres ir a ese nivel, tenemos que bendecir a nuestros enemigos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mateo 5:9, importante ser lo que hemos estado hablando desde el martes, ser pacificadores. Entonces, hermanos, yo les dije a ustedes, necesito ser un pastor pacificador, porque yo sé que Dios me ha puesto ese nivel, pero ahora tengo que empezar a dar esas características. Y aliento al liderazgo que lo haga y a la iglesia que lo hagamos en el nombre de Jesús. Hay que hablar de los pacificadores, a ver si los cultos que vienen. Mateo 5:43, orar por los que nos persiguen. Orar, bendecirlos. Lucas 15, del 18 al 21, el pródigo se caracteriza por reconocer sus errores. Entonces, este huío ya reconoce totalmente. Y mire que al pródigo nadie lo fue a buscar, pero como él reconoció, él fue. Y a ese huíos que reconoció, el Señor lo volvió a establecer con todos sus bienes y con todos sus cargos. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Del aplauso fuerte al Rey bendito. Por favor, del aplauso fuerte al Señor. Vuelve a preguntar que está para ¿en cuál vas? A lo de atrás. Volteen a ver, dile, ¿en cuál vas? Dile, en cualquiera de los tres, si estás, vas bien. Ahora, si usted dice, pastor, yo creo que ninguno, entonces preocúpate. Entonces tenemos que hacer el llamado de arrepentimiento, va a recibir a Cristo Jesús en su corazón. Pero ¿en cuál vamos? Entonces, de aquí para adelante vas a saber el trato que te vamos a dar conforme a tu nivel. Y los huíos no se enojen cuando yo no corrija como a ti, a un tecnón. No se enoje. O un tecnón, no se enoje. Porque ya entendió que ellos tienen un nivel diferente que no van a aguantar. El error que he tenido que a todos los quiero tratar igual. Y ahí es donde he estado fallando. Pero ya le hemos perdido el perdón al Señor, hermano. Y Él es de mucha misericordia para todos nosotros. Le da su mejor aplauso a Dios, hermano, porque solamente Él nos puede perdonar. Estos hijos, dice Romanos capítulo 8, 14, son guiados por el Espíritu Santo. El Señor Jesús tuvo 3 presentaciones. Número 1, como hijo en el Jordán. Mateo 3:17, este es mi hijo amado en quien tengo. Pero Jordán tiene que ver con humillación. Tiene que ver con dimensión de cambios. Porque cuando fue reconocido Jesús en el Jordán, es el bautismo, su vida cambió. Entonces, hermano, a estos hijos se les da 3 clases de reconocimiento. La primera es en la humillación, en el cambio. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El segundo, hermano, como herederos en el monte de la transfiguración, Mateo 17:5, este es mi hijo amado, a él oíd, se heredan los dones. O sea que ahí, hermano, ya tú como en esa posición te mueves en los dones, manejas los dones, sabes hacer las cosas, hermano. Definitivamente. Y número 3, en la resurrección. Para ser igual al Padre, Mateo 28:18, habla por sí mismo. Apocalipsis capítulo 12, el huíos de Dios no puede ser muerto por el dragón porque es arrebatado antes de la tribulación. Entonces, ¿a quién se va a llevar Cristo Jesús? Porque, hermano, perdón que le diga, no sé si tienes el chofar por ahí, va,
Perdón que le diga, Cristo viene pronto por la iglesia. No, haga bulla. Cristo viene pronto por la iglesia. Del aplauso fuerte al Rey de la Gloria. Y a su nombre. Entonces, estos huíos, no nos vamos a quedar a la gran tribulación. Nos vamos con, bueno, el ministro sí regresará, pero es otra historia. Pero usted en esa posición se va con el Señor antes. Pero mire los requisitos que tiene que dar. Por eso, mire, hermano, no sé, ¿me ayudas aquí con el teclado? No sé, hermano, si me permite orar por usted. Y sabe, y usted ya sabe, usted mismo se dio cuenta cuál es su nivel. ¿Cuál es su nivel? Y yo también me tengo que dar cuenta cuál es su nivel, para que no le hable de esa manera. Mire, ¿sabe cuál es?